Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis y un shalom bien grande. Es nuestra sexta clase. Ya estamos en la Parashá Vayetze del Zohar HaKadosh, segundo año de lectura, y son los párrafos 14 al 15. Repase las clases. La última clase del año anterior, donde tuvimos ali na clase número 5, ahora seguimos en la clase 6 y vamos a ver aquí el detalle de los 3 caminos que nos va a proponer el Zohar para que podamos hacer una ascensión en el árbol de la vida. Tenemos ali el árbol de la vida, hay el camino del lado de la derecha, el camino del lado de la izquierda y hay un camino central. ¿Cuál será el mejor de ellos? Es lo que vamos a ver en esta clase número 3 y no se olviden, ya estamos entrando en la festividad de Hanukkah. Ya estamos analizando, estudiando, preparándonos con todas esas bellezas. ¿Estás viendo estos valores de gematría? ¿Para qué son? Para que lo abramos los nombres y podamos visualizarlos. No, son posicionamientos en los mundos. Yo tengo aquí el mundo de Beriah, de la creación, donde está el trono de Kadosh Baruj Hu. Yo tengo el mundo de Yetzirah, que es de los ángeles. Yo tengo Atzilut con esta yud chiquitita donde baja la luz. Tenemos que más 36 velas, que son las 36 horas donde Adán vio de un extremo al otro del universo durante 36 horas. Imagina, nosotros tomamos toda una vida, 30, 40, 60, 80 años, y no logramos ver de un extremo al otro siquiera de nuestra propia vida para el proceso de corrección. Entonces, bienvenidos, un shalom bien grande. Nos vamos a divertir porque esto de aquí está quedando una belleza, una hermosura, y se viene un midrash, una agadá, más que un midrash, es una historia que va a involucrar el tren, la locomotora, aquellas antiguas de inicio del siglo pasado. Entonces, bienvenidos y nos vamos a divertir. Y en esta clase número 6 son los párrafos 14 al 15, segundo año de lectura. Y hoy día aprenderemos cómo disponibilizar los mecanismos que fueron ocultados, ¿no?, dentro de la Tanaj, para que podamos aprender a diferenciar en los 3 caminos disponibles en el árbol de la vida para que podamos hacer una ascensión. Todos conocemos el árbol de la vida. Hay la línea de la derecha, la línea de la izquierda y el brazo central. Solo que dentro de la Tanaj, ellos fueron codificados por el rey Shlomo, quien escribió 3 libros. Entonces, sus 3 caminos están ocultos en 3 libros que él escribió. Y estos libros llegaron hasta nosotros. Si usted tiene una Biblia común y corriente, tú los vas a encontrar, los vas a poder leer. Ellos son el Shir HaShirim, que es el cántico de los cánticos, es el libro de Coelet, Eclesiastés, que tenemos una serie sobre él, ¿no? Lo puedes entrar, lo puedes ver. Y el libro de Mishlei, que es Proverbios. Entonces, estos 3 libros, mira, codificados por el Shlomo, representan los 3 caminos que están disponibilizados para que podamos hacer nuestra ascensión por el árbol de la vida. Y tenemos que aprender a distribuirlo, a colocar, a posicionar esos 3 libros que son Shir HaShirim, Coelet y Mishlei en el árbol de la vida. Esos 3 libros de la Tanaj. Y si tienes una Biblia en tu casa, pues tienes esos 3 libros en ella. El Zohar dice que cada uno de esos 3 libros fue escrito para un camino de elevación. ¿Qué quiere decir un camino de elevación? Nosotros estamos aquí en esta Sefirá de Malhut y nuestro objetivo es llegar aquí arriba a Keter. Entonces, cuando iniciamos nuestra jornada, subimos de Malhut hacia la Sefirá de Yesod. Y en Yesod tenemos un cruce de 3 caminos. Yo puedo ir por el lado de la derecha, estás viendo, llegué a Keter. Yo puedo, a partir de Yesod, ir por el lado de la izquierda, estás viendo aquí, y llegar también a Keter. Y también yo puedo partir aquí desde Yesod y seguir la línea central, estás viendo, voy siempre por la línea central
y llegar a Keter. Entonces yo tengo tres posibilidades. Entonces, ¿qué son esos tres caminos en palabras más sencillas? Ellos son tres libros, mira. El Shir Hashirim está en el lado de la derecha, entonces la jornada que va a irse a hacer por el lado de la derecha para llegar a Keter. El libro de Kohelet es el que está en el lado de la izquierda, entonces el camino de ascensión para llegar a Keter por el lado de la izquierda. Y en la línea central, que es del equilibrio, va a estar Mishlei, que es Proverbios. Mira, es la línea central. Vamos a divertirnos un poco. Y nosotros, ¿qué tenemos acá? Una plantilla del árbol de la vida. Nos vamos a divertir, vamos a jugar con ella. Tú puedes identificar aquí el Malhut. ¿Dónde está la subida por el lado de la derecha? Y por el lado de la izquierda y el brazo central. ¿Será que lograremos colocar estos tres libros, Shir Hashirim, Kohelet y Mishlei, en este árbol de la vida? Esto es para divertirse en familia, con los nietos, con los hijos, con la esposa, pasarla súper bien. Y no te olvides, estamos en plena festividad, entrando, llegando a aquella recta final, saboreando ya el mes de Kislev, con todas estas bellezas de valores de gematría. Entonces vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a pasar súper bien. Y tenemos aquí nuestro árbol de la vida, nuestra plantilla. Yo tengo columna de la derecha, columna de la izquierda y el brazo central. Entonces, nuestro primer libro que vamos a trabajar allí, ¿cuál es? Es el libro de Shir Hashirim. ¿Dónde lo colocaríamos allí? En la columna de la derecha, en la columna de la izquierda, en el brazo central. Vamos allá. Ele pertenece aqui, wow, entonces, Shir Hashirim, ele está en el lado de la derecha del árbol de la vida. ¿Cuál es el otro libro que nosotros tenemos? Es este ali, nuestro libro de Kohelet. ¿Estás viendo? ¿Cuántas cosas bonitas puedes hacer con tus hijos, con tus alumnos? Y él está en el lado de la izquierda, exactamente, ¿estás viendo? El libro de Kohelet le pertenece al lado de la izquierda, Shir Hashirim al lado de la derecha, y el libro de Mishlei, que también es una belleza, son verdaderas miniaturas que tenemos para pasarlas súper bien, que es Proverbios. Entonces, el libro de Proverbios, ¿dónde él va a venir? Él va a estar aquí justamente en el brazo central del árbol de la vida. Lo hemos posicionado y nos hemos divertido con el ejercicio. Y a todo el mundo le gusta, está haciendo las 36 velas. Estamos allí en este mes de Kislev y tenemos estas tres posibilidades con tres libros para hacer la ascensión en el árbol de la vida. Y el ejercicio es hermoso, uno se divierte, estás viendo los libros. ¿Y cuál es la conclusión que el Zohar saca aquí? Que en realidad todos los caminos llevan a Keter, exactamente. Nuestro punto de partida es acá. Y si vamos por el lado de la derecha, que es el Shir Hashirim, llegamos a Keter. Si vamos por el lado de la izquierda, que es el libro de Kohelet, también llegamos a Keter. Y si tomamos el libro de Mishlei, que es Proverbios, y seguimos la línea central, también llegamos a Keter. Es verdad que hay ventajas y desventajas en ir por el lado de la derecha o ir por el lado de la izquierda. Pueden haber efectos colaterales. A veces voy a tener que saber equilibrar, jugar entre los dos. Por eso necesito Tiferet. Entonces nosotros ya sabemos que Shir Hashirim, Kohelet y Mishlei corresponden a los tres caminos de ascensión en el árbol de la vida. Y el primer de ellos, que es el Shir Hashirim, tú lo vas a encontrar el nombre que está haciendo. Shir Hashirim, ali, Leshel y Shlomo, ¿no? La Shlomo, ¿no? Shir Hashirim de Shlomo.
El Shir HaShirim es el camino de la derecha, es el camino del amor. Entonces el lado de la derecha es el amor. Y no es casualidad que justamente Shir HaShirim, Cántico de los Cánticos, que va a hablar del amor. Entonces el camino de la derecha para una persona. Este camino es aquel camino en el cual uno piensa en el otro, uno piensa en el prójimo y piensa en los demás. Uno siempre está pensando en el otro, así casi de forma automática. Esto es el lado de la derecha. Es el camino de Abraham Navino. Entonces yo procuro evoluir, ascender o crecer, pero yo también pienso en los demás, yo pienso en el grupo. ¿Y sabe qué es este grupo? Es lo que habla Bala Sulam Michel Leitman, que es pensar en la decena, es el grupo de 10. Se trabaja con el concepto del prójimo. ¿Y por qué 10 o por qué es la decena? Não é em la decena em si, em realidade é o árbol sefirótico que está formado de 10 sefirós, com seus 3 braços, nós estamos em los 10 sefirós, há 10 números del 0 al 9 e são os 22 caminhos e há 100 sefirós. Todo esto es la decena. E esto que temos ali, esto es la decena. Entonces, Shir HaShirim, para eu trabalhar com la decena, para trabalhar com o grupo de 10, que necessito Shir HaShirim. Necesito abrir sus secretos. Que nosotros tenemos ali, estás vendo? Hay 10 sefirós em todo o árbol. Cada sefirá tem um número, de 1 ao 0. Eles estão enumerados, então del 1 al 0 eu consigo fazer todos os números e todos os cálculos de gematria. Temos 22 caminhos de conexão. Eu tenho todos os elementos. Dentro de cada sefirá eu tenho outro árbol sefirótico. Então, o grupo de 10 se converte em um grupo de 100, porque há 100 em el total. Todo esto é Shir HaShirim. Todo esto es trabajar, mira, se imaginou? Todo el lado de la derecha para llegar a Keter, ¿sí? Y en ese proceso del trabajo del lado de la derecha, por supuesto, se va a trabajar con el lado de la izquierda también junto, porque es un juego entre sube y baja, no es como aquel juego de los niños, ¿no? El sube y baja, pero siempre se va a jalar hacia el lado de Shir HaShirim, del Gesed, del otro, ¿no? Del grupo, de la decena, todo esto se va a trabajar. Y hay un detalle importante, cuando estamos hablando de decena, ¿no? Y todo aquello, yo también debo de pensar en la sociedad, en la comunidad. Si yo pienso solo en la decena, me olvido de todos estos elementos, me está faltando algo dentro del Shir HaShirim. Mira, tem que estar na comunidade, na sociedade. Mira, você pensa no outro, no próximo, no vecino, no barrio, na sociedade. Então, o caminho da direita é um caminho de estar em harmonia, de conformar-se com as leis sociais, com as leis da sociedade. Uno não las vai cambiar, uno vai trabalhar com elas. Por isso é a decena. Entram todos estes tipos, eu tenho que captar essa ideia, sim? Por isso há às vezes aqueles problemas, aquelas dificuldades, contratempos, uma série de coisas. Por quê? Porque há que trabalhar com as leis sem querer modificá-las. Porque estamos trabalhando em prol do outro, isto é a decena. Trabalhamos, mira, com o mundo como ele é e está ahorita mesmo sem cambiar nada. E isso não é coisa fácil. E intentar ascender em base a este processo. Imagina a quantidade de caracteres e contratiempos que se vai encontrar em todo isso. Por isso é complicado, às vezes é difícil. Mira, todo isso está, este secreto está dentro de Shir HaShirim. E o caminho número 2 é o caminho do lado da esquerda. É um caminho mais individualista. Por isso é que não se pode trabalhar dentro de um grupo de 10 com o lado da esquerda. É inconcebível, não vai funcionar. Por quê? Porque é um caminho individualista. Mira, esse é o livro de Coeleth. Ele não está preocupado com o grupo, não está preocupado com a decena,
Mira, vea nuestra serie de Coelet. Generalmente el camino de la izquierda llega a actuar en contra de lo que está establecido. Ele não vai poder sujetar-se a um processo, a um mecanismo de funcionamento y de guía. Se puede hacer la ascensión por ahí, se puede, pero no se logra trabajar dentro de un grupo de 10. Entonces, quando algo é um tabu em la sociedade, não? Quando a sociedade não vê com buenos ojos algo como de moral e ética, então, o caminho da esquerda irá em contra de esto. Se uno quer ir em contra de la parte religiosa ou de la literalidade, se imagina dentro de um grupo de 10, há que ter muito cuidado, mucho tacto. ¿Por qué? Porque la base principal es Shira Shirin y de vez en cuando voy a tener que saber lidiar con un poquitito de la dosis de la izquierda sin ofender a nadie, porque se prima por la comunidad, por la sociedad y por el mecanismo establecido. El lado de la izquierda, el libro de Coelet, es lo que yo voy a necesitar para romper paradigmas, dogmas, doutrinas, literalidade, ritualismo, religiosidade, pero tengo que saber hacerlo. Caso contrário, vamos a danificar mucha gente. ¿Sí? No te olvides, el grupo de 10 trabaja sobre la base específicamente de Shira Shirin del lado de la derecha. Entonces, eu necesito para todos estos elementos aqui el lado de la izquierda. Por eso eu tenho que identificar las personas e saber su forma de corrección y proceso de andamiento para saber si ellos trabajan más con el lado de la derecha o más con el lado de la izquierda. Pero si estoy en el grupo de 10 y yo por lógica y por ende me guste o no me guste, tengo que trabajar con el lado de la derecha, con Shira Shirin. El camino de la izquierda no es que ele sea antimoralista o antiético, ¿no? O que ele vê a direita como sempre sendo literal ou religioso. ¿Estás vendo? Às vezes isto dá o conflito dentro do grupo. ¿Por quê? Porque às vezes qualquer opinião, qualquer coisa que se dá, e às vezes se tacha de religioso, isto é literalismo. Não, eu tenho que entender. Mira, o Zohar vai dizer, não é nada disto, não é esta a forma de pensamento de Baal HaSulam. Hay que entender, hay mucha sutileza en el proceso, ¿estás viendo? No es esta la forma del procedimiento. Tienes que tener mucho tacto para lidiar con esta energía de Geburah del Coelet. Y estás viendo cómo nos divertimos en la clase y aprendemos, mira, con esa didáctica, con ese mecanismo. Entonces, el camino de la izquierda no tiene la moral vigente, eso debo de entender, ¿no? El no tener la moral vigente y el no tiene ética vigente, eso es para evitar caer en procesos de dogma, doutrinas. Eso hay que tener tacto para hacer esto, hay que tener esa capacidad de ¿quién? De Yitzhak. ¿Sí? Yitzhak esperó que Sara muriera, su madre, para reconciliarse con Ismael, porque Sara no quería verlo ni en pintura al hijo de la sierva, no la quería ver de forma ninguna, y tuvo que esperar que Abraham estuviera en su vejez para llevarle una esposa, que es nada más Agar habiendo hecho la Teshuvah. Y este lado de la izquierda también es usado, mirar, y a veces no nos damos cuenta, cada vez que eu cambio las palabras, ¿sí? Eu tomo una palabrita en el hebreo, cambio sus palabras, o cambio las vocales, o le leo de forma diferente, como en el caso que hemos visto en las clases, el Salmo 49, versículo 6, que en vez de asolaciones, nosotros debemos de leer nombres. O en el caso de la edad con que Sara murió, ella no murió con 127, ella murió con 37 años. O que la serpiente del gran Edén, ela era astuta, pero também eu puedo lerla que ela estava desnuda, estava pelada. E quando eu hago um seruf, por exemplo, a palavra Bereshit, e vou cambiando de posição suas letras para hacer todo isso e criar novas energias que eu necessito,
el lado de la izquierda yo necesito el coelete, yo necesito romper esa moral y esa ética, pero esto hay que hacerlo con gordura, con medida, con un maestro. Esto no es una energía que se la usa alocadamente y sin control. Se la transborda puede llevar a esta Gevurah al caos. Mira, para ser Tseruf, para ser Notaricon, se imagina para valores de gematria, eu necessito essa Gevurah, eu necessito Coelet. E o livro de Eclesiastes que representa esta coluna de la izquierda, há todo um linguaje com relação a como ele vai ver este mundo, ¿verdad? Que é lo opuesto, ele vai ver lo opuesto del amor, que é el odio, pero devo de entender que ele não é que ele se va a tener bronca contra el sistema. E vamos a colocar em la descrição do link ali, quando hicimos o vídeo sobre Coelete, onde analisamos vanidade, tudo é vanidade, disse el Coelete. Isso está capítulo 1, creo que é o versículo 3. Coelete, sobre que ele trabalha? Mira, se el Shira Shirin é el amor, é el Gesed, entonces Coelete é el desamor. Não é el ódio, não seria tanto el problema del ódio. É aquele desamor, porque às vezes eu necessito desconectar-me del amor para poder corrigir algo com Gevurah, pero depois eu devo de imediatamente volver-me a conectar, para não abusar de la Gevurah. El autor de Eclesiastes mira al mundo y ve todo como algo malo, porque quiere romper con lo literal, con lo religioso. Esta es la función de Coelet. Y para romper con lo religioso y con lo literal, ¿qué se necesita? Vamos a ver si entendemos cómo funciona la Gevurah. Necesito primero que Abraham esté entrando en sus últimos días, mira, los 140 años ele tiene que tener. Es necesario que Sara ya haya fallecido para poder reconciliarse con Ismael. ¿Te imaginas? ¿Lograrías hacer una reconciliación con Ismael? ¿Lograrías establecer tu embajada diplomática en territorio de Ismael? ¿Tendrías la capacidad suficiente para darle a Abraham una segunda esposa y que esta segunda esposa sea una egipcia? ¿Será que te lograríamos esto? Mira, reconciliarse con Ismael y encontrarse con Ríblica. Ríblica aquí no es el alma hermana de Isaac, no. Ríblica aquí es el lado opuesto para el proceso de la corrección. ¿Se imagina? Si somos mucho del lado de la Gevurah, vamos a necesitar a alguien que sea del lado del Gesed. Y si estamos muy apegados al Coelet, yo necesito a alguien que esté apegado al Shira Shirin. Y continuaremos jugando. ¿Estás viendo? Yo tengo del lado de la derecha, yo tengo el Shira Shirin. Del lado de la izquierda yo tengo el Coelet. Se eu coloco o árbol da vida, quem eu vou ter? Eu vou ter como Shira Shirin a Ríblica e como Coelet a Yitzhak. Eu tenho que encontrar estes opuestos para poder equilibrar. É aquele mesmo jueguito de los niños del sube, baja. E não te olvides, Ríblica, sus papás no son justos dentro de las naciones, pero los padres de Isaac, sí, son unos justos, son tzaddiks. ¿Estás viendo las diferencias? Esto es encontrar un alma hermana, es el lado opuesto de uno. Es una pelea o un sube-baja, se imagina, entre Shira Shirin y Coelet, Coelet y Shira Shirin, Coelet, y se va intentando equilibrar los opuestos. Agora viene um detalhe que é importante para que eu aprenda como equilibrar, porque este sube y baja de los niños, ele é muito bonito, muito hermoso, pero solito, com lado de la derecha e lado de la izquierda, eu não logro fazer o equilíbrio, eu necessito o braço central. Quando eu subo por el lado de la izquierda, podem haver efeitos colaterais e isto pode ser peligroso em um grupo de 10. Quando eu vou fazer el sube e baja, eu vou ter um ângulo de equilíbrio, isto que vai estar invisível, e eu vou pensar que o que está funcionando é o lado do Gesed equilibrando, jugando-se com o lado de la Gevurah. Não é nenhum de los dois, é aquele ponto de apoio que se chama Tiferet.
Isso eu devo de entender para poder jugar com estas energias. E eu necessito fazer meu ascenso por el braço central del árbol de la vida y es donde voy a poder jugar o unir Rivlika con Itzhak y Itzhak con Rivlika como almas hermanas. O livro de Eclesiastes ele vai dar o conceito de que eu devo de seguir meu caminho, devo de seguir minha correção e não a correção de los demás. Esto es bien importante. Yo tengo mi corrección que hacer. Yo no voy a colocar mi corrección, dejarla a un ladito para entrar en la corrección de los otros. No. Se necesita esa energía, esa fuerza. Mira, para hacer Shabbat en tu casa necesita el lado de la izquierda. Para estudiar en tu casa necesita el lado de la izquierda. Para celebrar un Yom Tov en familia necesita el lado de la izquierda. La reunión en la sinagoga es solo para el minyan, la Keilah, y cuando nos vemos es solo para el factor del minyan. Aprender a convivir en una diversidad con divergencias dentro de ella. Para eso necesito el lado de la izquierda. Por incrível que parezca, para hacer todo esto, eu necessito o lado da esquerda, porque eu tenho que pensar em meu caminho, em minha correção e não na correção de los demás. ¿Estás vendo? Eu vou usar esta energia de Gevurah para agora desarmar meu posicionamento de aferrar-me ao ego de um terceiro, não? Imagina, que bonito. Para seguir este individualismo, esse eu, mira que é importante, por isso eu não posso agarrar o eu e exterminá-lo, porque se lo aniquilo completamente, eu não vou lograr fazer minha correção. Eu vou terminar fazendo a correção de outros. Se eu anulo meu eu, o que vou fazer? Eu vou corrigir a correção de outros. Vou entrar em um tikkun que nem meu é. Se requiere de muita Torá para isto. Para seguir esse individualismo e essa dosis de eu, se requiere muita Torá, muito Talmud, muita Mishnah, muito Humashim, para que assim usar de la Gevurah para reestructurar e fazer os cambios. Agora, para la Kabbalah, el mejor de lo mejor es el camino del medio, aquele sube y baja, aquele punto de apoio invisible, imperceptible, que todo mundo pensa, ¿sabe qué? Es solamente Gesed y Gevurah trabajando juntos. No, es el punto de apoyo. Sin el punto de apoyo no hay sube y baja. Y el propio Zohar dice, hay muchas ventajas en el camino del medio, que es el camino de Mishlei, que es del Proverbios. ¿Por qué? Porque ele trabaja con la sabiduría. Chokhmah, ¿estás viendo? Mishlei es Chokhmah. Não é o amor ao extremo e não é a Gevurah, o juízo ao extremo, é um equilíbrio com sabedoria, que é Chokhmah, que se encontra dentro do livro de Provérbios, não? E eu vejo que há coisas buenas em este mundo, coisas que eu puedo validar em este mundo, porque são buenas e puedo seguir o processo natural delas. Então, se eu tomo desta sabedoria e digo, ¿sabe quê? Puedo seguir isto sem nenhum problema, isto está perfeito, seguirei esta linha, pero... E ali está nosso pero, ¿no? Pero hay cosas que no son buenas, que son vanas, que no puedo seguirme. No puedo seguir estos caminos porque no me llevarán a ningún sitio. Solo voy a dar vueltas, ¿no? Voy a terminar cambiando 6 por media docena. E em estes casos, eu devo de conectar-me com o Eterno. Devo de seguir minha própria intuição, fazer as coisas a minha maneira. Se imagina esta sutileza. Isto é o livro de Mishlei, estás vendo? De Provérbio, em escritura cursiva. Mishlei, Mem, Shin, Lamed, Yud. Mishlei, Provérbios. Eu necessito esta sutileza, fazer as coisas a minha maneira. Pero isso tem que haver Torá, Talmud, Humashim, el maestro, todos esos detalles, una técnica, años, ¿no? No como la sociedad lo está haciendo, como el sistema religioso que me ha acoplado y tengo que cumplir una serie de normativas. Para esto es el libro de Proverbios.
¿Por qué? Porque ele contiene una cosa que se llama Chokhmah, sabiduría. E o livro de Provérbios ele hará muito bem este equilíbrio entre essas duas coisas, entre estes dois lados. Ele vai equilibrar entre o amor e o ódio, entre o bem e o mal, entre lo social e lo individual, entre a Torá escrita e a Torá oral. ¿Estás vendo ali? Esto, entre uma leitura a partir de uma metáfora, de uma leitura solamente literal. Estás observando como o Mishlei vai jogar esse papel, esta chokhmah, esta sabedoria, esta sutileza se necessita. E este é um mecanismo, este Mishlei, muito interessante de poder ver estas 3 colunas de ascensão. Uno pode escolher por qual queres ser. Temos livre albedrío, não? Van a haver resultados. Tenho que tomar em conta os efeitos colaterais. E, sobretudo, Chokhmah, esta sabedoria, esta sutileza que me proporciona o equilíbrio sutilmente. E por isto, leia esses 3 livros, ¿no?, que hablan de la ascensión del ser humano. Shir Hashirim, que é do lado da direita, o livro de Coelete, que é do lado da esquerda, e Mishlei, que é do braço central. Se imagina, vas a ter uma nova perspectiva para ver esses 3 livros. E, senhores, ha sido um gosto, um prazer enorme haver compartido esta primeira classe da Parashá Vayetze do Zohar HaKadosh. E hagamos um exercício juntos. Imagina, estamos entrando neste período de Kislev, desse mês de Kislev. Estamos captando essas classes bonitas relacionadas a Hanukkah. O que vas a fazer? Como lo aplicarias nesta festividade de Hanukkah, neste 5782, esta ascensão por el lado desses 3 livros que acabamos de ver, para ser tu subida para conexão en el árbol de la vida? Lo utilizarias el Shir Hashirim, utilizarias coeléticas ao lado da esquerda, ou harás por el braço central. Não é só o elemento de la teoria. Mira, temos todo um processo por delante hasta chegar ao encendido de las velas, que tu já sabes lo que é, são 36, são as 36 horas que a luz alumbrou, onde se pudo ver todo o processo de la correção. E sabe onde se quedou isso dentro de nós outros? Em uma coisa que se chama Reshimot. E quando temos Reshimot que nos vêm, sabe de onde eles aparecem? Dessas 36 horas de luz, donde Adam Arishon viu toda a correção da humanidade de uma punta a outra do extremo do universo. Um shalom bem grande.